Muy buenas tardes para todos y todas en esta sesión titulada Cambiando el foco, discúlpenme, el rol de la mujer en el liderazgo global de la investigación científica. Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Sandra Guarín, soy directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio Nariño y coordinadora nacional de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI. Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala, por favor mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat, bien sea el chat de Zoom o el chat de nuestros canales de YouTube. Los invitamos a estar pendientes de los anuncios y de los foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos y los invitamos a visitar nuestros stands virtuales para que conozcan a nuestros expositores y a nuestros patrocinadores. Les doy una cálida bienvenida a estas 5 líderes femeninas en la ciencia. Empiezo por presentar a nuestra moderadora, la doctora Ginyola Blanco. Ella es doctora en Derecho de Familia y de la Persona de la Universidad de Zaragoza, España, con diploma de estudios avanzados en Derecho Civil de la misma universidad, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como decana nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño, es coordinadora del Comité Académico de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE, y es la líder del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Igualdad de Género de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Ella, en compañía de las fantásticas mujeres de la ciencia que nos presentará a continuación, estarán desarrollando este interesante panel. Doctora Ginyola, la palabra es suya. Sandrita, muchísimas gracias por tu presentación. Como lo mencionaba, nuestra directora de la Oficina de Relaciones Internacionales y la directora de la red. Muchas gracias a todas las panelistas y a todos los asistentes que nos acompañan en la plataforma interna en nuestros canales de YouTube. Yo quiero comenzar el día de hoy contextualizando precisamente a nuestros asistentes sobre la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior. Una red que definitivamente lo que busca es una alianza interinstitucional que promueva procesos de internacionalización en cooperación entre todas las instituciones miembros y, por supuesto, con el resto del mundo. Y este año nosotros estamos celebrando esta 10ª versión con varias instituciones de educación superior que a su vez están afiliadas a la Asociación Colombiana de Universidades y, por supuesto, con otras instituciones que no se encuentran afiliadas a ASCUN. Hecho este recorderis un poco de qué es la red, pues estamos celebrando la 10ª Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Internacionalización de la Educación Superior, la CHEC Online 2020. Y definitivamente una de las buenas cosas que nos trae este confinamiento es que podamos estar desde nuestras casas y desde distintos lugares del mundo. Por eso es que esta versión se ha desarrollado y se desarrollará hasta el mes de septiembre de manera online y es lo que nos ha permitido precisamente poder contar con invitados nacionales y extranjeros de una talla académica que definitivamente nos están enriqueciendo con cada una de las intervenciones que ellos tienen y por supuesto este espacio no va a ser la excepción. Uno de los objetivos que tiene esta 10ª conferencia que se ha denominado para este año Reconfigurando la Educación Internacional es el descubrir ese papel emergente de la educación internacional. Y por eso es que nosotros cuando pensamos en este panel dijimos, bueno, ¿cómo enlazar precisamente ese tema que queremos tratar de liderazgo de la mujer en la investigación científica con el papel emergente de la educación internacional? Y es que la educación superior y por supuesto a nivel internacional pues también está permeada por cada una de las funciones sustantivas que tenemos como universidades. Unas funciones sustantivas que no son solamente la docencia o la proyección social, sino que por supuesto también es la investigación. La investigación tomada de la mano por la internacionalización, como también esto es transversal a todas las demás.
Pero no queremos hablar hoy específicamente de la investigación científica, de la innovación o de esa internacionalización, cuando, por ejemplo, hacemos proyectos con profesores extranjeros, tenemos una difusión del conocimiento a nivel internacional o una apropiación social del conocimiento también a nivel internacional, sino lo que queremos ver hoy es qué hay detrás de esa investigación. ¿Quién está detrás de esa investigación? El sujeto que hace esos procesos de investigación e innovación y ese liderazgo. Y hoy pues queremos verlo con unos ojos de género. Y por eso fue que decidimos denominar este panel el rol de la mujer en el liderazgo global de la investigación científica. Vamos a tener la compañía de unas panelistas de lujo que han sido seleccionadas desde el ámbito público, desde el ámbito privado y desde el ámbito institucional, teniendo invitadas nacionales e invitadas extranjeras. El panel se va a desarrollar de la siguiente forma. Voy a hacer una contextualización de por qué estamos hoy acá también y tras de qué vamos. Y posteriormente voy a presentar a nuestras panelistas y procederemos pues a abrir toda la temática de preguntas también para nuestros asistentes. Entonces voy a permitirme compartir mi pantalla para explicarles un poco de dónde viene esto. Bueno, creo que ya todos la estamos viendo, ¿no? Sí. El pasado 11 de febrero de este año, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lideró el evento de Mujer más Ciencia más Equidad. Ese evento que fue inaugurado, por supuesto, por la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía, con el gabinete femenino del gobierno, pues, y en compañía también de la alta consejería de igualdad de género, pues nos trazó esta ruta que varias instituciones del orden público y del orden privado suscribieron. Se denominó hoja de ruta para la construcción de una política de género, compromiso por la equidad de la mujer en la ciencia, tecnología, innovación y liderazgo educativo. Así es de que pretendemos también con este espacio, pues seguir en esos diálogos que estamos teniendo. ¿Para qué? Para poder materializar los 10 puntos que enseguida voy a mostrarles. Materializarlos en un corto y mediano plazo, dentro de lo que tiene que ver también con la política pública en Colombia y con lo que cada institución puede, por supuesto, desarrollar. Aquí tenemos entonces parte. Aquí, perfecto. Tenemos entonces todos los 10 puntos realmente. El primero de ellos, incrementar la participación de mujeres en las becas de formación de alto nivel. Por supuesto que confiamos plenamente en que la formación en alto nivel y precisamente doctorado pues, contribuye a ese desarrollo de la investigación que queremos que nuestras líderes en investigación puedan presentar. El segundo, desarrollar un programa de formación y mentorías para que los investigadores del país apoyen a las niñas y jóvenes. Y en este punto de formación y mentorías, pues precisamente, no solamente el ministerio, sino también la consejería y otros organismos, pues están empezando a preocupar y es un punto de los que nosotros vamos a tratar hoy porque no es solamente formar a la investigadora desde unas habilidades duras, porque se supone que eso lo hace esa formación que está teniendo, sino también en unas habilidades blandas que hace que precisamente puedan ejercer ese liderazgo. Tenemos también como meta incorporar el enfoque de género al sistema de evaluación de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, fortalecer la participación de mujeres en las convocatorias nacionales y regionales de los fondos de regalías. Y creemos firmemente en que el hecho de poder tener la participación en proyectos de investigación e innovación desde la región, pues hace que se pueda dar el desarrollo de la misma. Por eso queremos dar un énfasis y un especial reconocimiento también a esas mujeres que se puedan presentar para esos proyectos. Promover la participación de mujeres en planes y proyectos de desarrollo sostenible y cambio climático. Y aquí lo que definitivamente estamos viendo también es la unión con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que se ha plantado la ONU y que por supuesto nuestro país es uno de los que lleva esa bandera en compromiso con otros. Tenemos también
Formar mujeres en programas STEAM, incorporar el enfoque de género en los programas de formación de carreras STEAM, por supuesto, sin descuidar la formación también en ciencias sociales que tanto también ha contribuido, por supuesto. Yo recuerdo el día, y quizás las panelistas que están acá o de pronto las asistentes que pudieron estar ese 11 de febrero en Maloca, recordarán que la mayoría de ministras venían de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues también ellas contaban cómo había sido su experiencia, incluso que algunas, pues, cómo veían las ciencias STEAM para poder desarrollarlas uno desde su punto de vista de las ciencias sociales. En convocatorias del Ministerio de Ciencias, otorgar mayor puntaje a los proyectos concursables con paridad de género. Para quienes pues desconocen quizás ese sistema, el Ministerio de Ciencias tiene periódicamente unas convocatorias para desarrollar, formular y desarrollar proyectos de investigación. Entonces también se le quiere dar prioridad a esa paridad de género. En cuanto a mentalidad y cultura, en el proceso de socialización queremos también contar con un enfoque de género, y aquí queremos resaltar también la comunicación de las ciencias y cómo esa comunicación de las ciencias también se puede dar precisamente con ese enfoque de género. Implementar en las instituciones de educación superior y en centros de investigación la certificación Equipares. En Colombia, el organismo público que otorga esta certificación es el Ministerio del Trabajo, y si no estoy mal, ya al día de hoy tenemos 60 instituciones del orden público y privado en Colombia que se han dado la apuesta de obtener esta certificación, y es uno de los puntos que también queremos desarrollar, por lo menos desde la Asociación Colombiana de Universidades. Y finalmente, crear un protocolo a nivel nacional para la actuación frente a casos de acoso sexual y hostigamiento en espacios educativos o científicos. También la Asociación de Universidades pues ha avanzado en ello, ha creado toda una red para que se pueda precisamente crear este protocolo. Entonces es uno de los puntos de más avance o de mayor avance que nosotros tenemos. Entonces, aquí tenemos pues, los 10 puntos para enfocarnos y saber cuál es esa hoja de ruta que se planteó y se suscribió. Y simplemente quiero cerrar acá con las instituciones que la suscribieron: la Red Colombiana de Mujeres Científicas, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la Asociación de Periodismo Científico, Mujer Git Girls, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Entonces, ya teniendo este panorama, pues sabemos que varias de las preguntas que vamos a tener y donde nos vamos a centrar con nuestras panelistas precisamente va a ser en este punto. Dejo entonces de compartir pantalla y bueno, creo que podemos comenzar entonces con la presentación de nuestras panelistas. No quisiera saber si quizás la ministra ya está conectada. Sí, ok. Ok, perfecto. ¿Cómo están? Ministra, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy entonces a proceder a hacer la presentación de cada una de ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues sí, como ustedes se pueden dar cuenta y como lo vieron en las piezas promocionales del panel, pues definitivamente tenemos unas panelistas de lujo absoluto. Entonces voy a presentar a cada una de ellas. Tenemos primero que todo a la doctora Mabel Torres Torres, nuestra actual ministra de Ciencia y nuestra primera ministra de Ciencias, porque Colciencias pasó de ser un departamento administrativo a un ministerio. La doctora Mabel es bióloga y química, magíster en microbiología de la Universidad del Valle, magíster en innovación y emprendimiento, doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Guadalajara y postdoctora en bioprospección y sistemática de hongos de esa misma universidad. Se ha desempeñado como docente en distintas universidades de Colombia, fue directora ejecutiva del Centro de Investigación e Innovación Bioinnova de la Universidad Tecnológica del Chocó y creó su propio centro de investigación. Doctora, bienvenida nuevamente. Muy especial a mis compañeras panelistas. Doctora Ángela, qué gusto verla otra vez aquí. Gracias. Usted es toda inspiración, tiene toda mi admiración. Gracias, María Alejandra, también, que sé que ha estado moviendo ese tema de las mujeres por construir espacios mucho más solidarios y empáticas para las mujeres científicas en este país en un medio tan complicado y tan complejo. Un saludo también a Yanire y a Mónica, y gracias de verdad por permitirme compartir este espacio. Ministra, muchas gracias. Tenemos también a la doctora Ángela Estela Camacho. Ella es la actual presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, Física de la Universidad Nacional, la primera mujer colombiana en ser doctora
en física, trabaja en nanofotónica y nanoplasmónica, doctora. Ojalá yo esté pronunciando esto muy bien. Su investigación se ha centrado en estudios teóricos de propiedades electrónicas y ópticas de nuevos materiales de baja dimensionalidad y fue consejera de Ciencias Básicas en Colciencias. Yo estoy siendo realmente muy resumida porque ustedes se imaginarán pues el currículo de estas panelistas, ¿no? Doctora Ángela, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir con ustedes sobre este tema. Me parece que es importantísimo y estamos pues dispuestas a encontrar muchas nuevas ideas para seguir adelante. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, ahora voy a presentar a la doctora María Alejandra Tejada, que como dijo la ministra, pues ha hecho un jalonamiento enorme en toda esta temática y gracias también a un encuentro que tuvimos hace unos meses fue que pudimos involucrarnos en todo esto. La profesora María Alejandra es candidata a doctora de Gobernanza de Conocimiento e Innovación en la Twente University, Holanda. En una maestría de investigación en documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, administradora de empresas de la Pontificia Javeriana, se ha desempeñado como directora del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, ha sido voluntaria en temas de género, equidad para la mujer en diferentes organizaciones y es integrante de las redes de gobernanza de ciencia, tecnología, innovación y ciencia abierta. Actualmente es asesora de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora María Alejandra, bienvenida. Doctora Ginyola, un gusto estar con ustedes, doctora Mabel, doctora Ángela, doctora Yanire, Mónica, es un honor para mí compartir con ustedes y bueno, saben que mi corazón está en los temas de género y los temas de ciencia y tecnología, así que es como flotando de alegría estar con ustedes. Muchísimas gracias, bienvenida. Quiero presentarles ahora a la doctora Yanire Braña, es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, con un máster en Relaciones Internacionales, doctorando por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en las áreas de Innovación y Gestión del Cambio. Y hago acá un énfasis porque precisamente esas son las temáticas también fuertes que vamos a manejar esta tarde. Cuenta con 20 años de experiencia en las áreas de estrategia, innovación, tecnología, sostenibilidad y comunicaciones en organizaciones internacionales. Y en el año 2004 fundó Med Community, que precisamente desarrolla esos temas. Doctora Yanire, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí compartiendo con personas tan relevantes en el mundo no solo de género, liderazgo, sino también de la ciencia, algo que no solo es mi pasión, sino es mi vida. Y en ese sentido, pues bueno, tengo varias maestrías en varias universidades que me han permitido al final valorar la importancia de no solo tener ese aval detrás, sino seguir formándose, capacitándose y aprendiendo como filosofía de vida. Y eso es un poquito, pues de alguna forma, lo que pretendemos, estando rodeadas de mujeres tan relevantes como las que estamos hoy aquí conectadas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber aceptado también esta invitación. Y quiero cerrar de nuestras panelistas con la doctora Mónica Orozco Corona, maestra en estadística de la Universidad de Chicago y licenciada en actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido catedrática en ITAM, Flagship México, catedrática invitada también de la Universidad de Berkeley. Sus áreas de especialización incluyen el diseño y conducción de análisis de información social, económica y demográfica para la toma de decisiones. Actualmente es directora de Genders AC, organización que impulsa una agenda de investigación aplicada sobre género, pobreza, oferta laboral y economía del ciudadano. Y ahora también, profesora Mónica, se trabajan temas de niñas de educación secundaria y de educación superior. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantada de estar acá con ustedes, de volver a tener contacto con algunas de ustedes que en el pasado nos hemos tenido la oportunidad de colaborar juntas y me da muchísimo gusto estar por acá. Un saludo para todos los panelistas. Muchas gracias, profesora. Bueno, nosotros hemos preparado unas preguntas orientativas para nuestras panelistas donde se van a desarrollar los temas que nuestros asistentes quieren pues también escuchar, pero buscamos sobre todo un espacio de socialización de nuestras experiencias y de sensibilización. No van a ser camisa de fuerza, por supuesto que a lo largo de lo que vayamos a ir conversando surgirán otras preguntas más, pero sí quiero abrir este espacio con una dirigida a todas ustedes y es cómo concibe
el rol de liderazgo que puede ejercer la mujer en la investigación científica. Así es de que, pues, ministra, si quiere usted comenzar. Gracias, Ginyola. Bueno, me tocó aquí empezar a romper un poco el hielo con una pregunta que creo que es relevante, sobre todo desde la inspiración. Yo considero que el rol de la mujer en esta sociedad debe ser sobre todo inspiracional, porque cuando nosotros nos basamos en las cifras y cifras tan pequeñas como que el 30% de investigadores científicos son mujeres y en este momento menos del 7% de niñas aspiran a tener una investigación científica, creo que el papel de la mujer en la ciencia, por un lado, tiene que ser ese papel de inspiración. Y hay una frase que yo siempre repito, no es un tema de número. O sea, no es que seamos más o menos mujeres en el mundo científico, sino lo que eso significa y el impacto que eso tiene para la sociedad. O sea, cambiar y romper ese paradigma definitivamente significa también romper un hito y cambiar un esquema de cómo la sociedad se ha movido frente a los temas de cargos gerenciales y de cargos en investigación que nos pueden permitir también mover la balanza hacia un modelo de equidad, pero sobre todo a un modelo de autorreconocimiento. Yo creo que para nosotras es muy importante concebirnos como esas mujeres agentes de cambio, transformadoras de los territorios, porque al final las mujeres llevamos, digamos, como muchas tareas, y las que somos mamás, pues llevamos las tareas de ser mamá, pero además tenemos a veces la tarea de ser mamá cabeza de familia, y además de eso tenemos la tarea de ser orientadoras y constructoras de familia, y eso definitivamente cambia la noción del papel de la mujer en la sociedad. Entonces, esa es una primera manera como yo concibo el papel de la mujer, y es inspiracional. Un segundo papel que considero que debe ser considerado en este marco normativo y en este marco social que siempre nos señala a las mujeres como capaces de hacer unas cosas e incapaces de hacer otra, o que nos ubica en ciertas profesiones, es también eso, es marcar camino y construir una ruta que le permita a otras mujeres tener, digamos, como este camino expedito y abierto para romper un mundo que normalmente ha sido un mundo machista. Y yo decía que no es un tema de número, es un tema de cómo las mujeres percibimos, porque normalmente como la sociedad nos concibe, es como personas del sexo débil, ¿cierto? Y cuando nosotros cambiamos ese paradigma, pues eso cambia todo un marco conceptual frente a la sociedad de lo que somos capaces de hacer. Por el otro lado, hay una concepción para mí muy particular, y es esta posibilidad de transmitir esos mensajes de que las mujeres podemos tomar agendas estratégicas en el marco de la investigación y sacarlas adelante. O sea, las mujeres tenemos un papel muy importante en el cambio y en el recambio generacional. Y esto lo que significa es que cuando las mujeres empezamos a liderar procesos, además porque estoy completamente convencida de que las mujeres somos muy juiciosas, y todo lo que nos proponemos, por esa multiplicidad de pensamientos, de neuronas que piensan al mismo tiempo, de neuronas que actúan al mismo tiempo, pues eso también cambia el marco conceptual de una nación o de una sociedad que nos concibe, como lo decía en principio, como el sexo débil. Y lo digo un poco desde mi rol como primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo creo que eso rompió muchos paradigmas, rompió muchos hitos. Ser mujer, ser negra, ser de región, ser científica, o sea, lleva una multiplicidad de minorías que finalmente cambia el marco conceptual de una sociedad. Y eso es lo que nos pone, digamos, en el marco de esta sociedad de ser referentes. Entonces, un tercer papel es ser referentes. Yo creo que tenemos esa función muy importante de construir referentes, porque nuestras niñas están ávidas de verse reflejadas en otras mujeres, porque la sociedad ha construido un imaginario colectivo en donde
es un imaginario que está asociado a un sinfín y un número infinito de incapacidades. Entonces, cuando nosotros concebimos este papel de ser referente, podemos hacer alcanzable lo que para las niñas es muy inalcanzable. Y la cuarta cosa que me gustaría decir en esta pregunta es que definitivamente las carreras STEAM abren el marco y la posibilidad de acceder a puestos a puestos y a cargos que antes no eran concebidos para las mujeres. Y eso también empieza a generar una dinámica de equilibrio en la autonomía económica. Y eso parece una cosa boba, pero para mí es súper importante que las mujeres nos pensemos como económicamente autónomas. Y esa economía empieza por romper y llegar a estos espacios en donde las mujeres pues antes no llegaban. Entonces, eso es un poco para resumir mis 4 puntos sobre cómo yo concibo el papel de la mujer en la investigación científica. Ministra, 4 puntos muy importantes. Sin embargo, yo quisiera resaltar el de ser referentes, porque el de ser referentes tiene una conexión directa con todo lo que nosotros estamos también, o lo que queremos trabajar en el programa de mentorías para niñas y jóvenes. En el evento de Mujer Más Ciencia Más Innovación veíamos el ejemplo de niñas de 12, 13 años que pasaban adelante a contar sus experiencias, y definitivamente no solamente ellas estaban inspiradas en sus tutoras, sino que el público también se inspiraba con lo que ellas estaban diciendo. Y uno decía, por Dios, cuando yo tenía esa, personalmente lo digo, cuando yo tenía esa edad no tenía esa inspiración tan grande que tienen, ¿no? Entonces, de allí que de verdad sea un eslabón el hecho de que las mentoras, las tutoras, puedan además darle ese reconocimiento a las niñas en educación secundaria y a las niñas en educación superior para que puedan trabajar como líderes en educación superior, en investigación científica. Muchas gracias, ministra. Quisiéramos escuchar a la doctora Yanire precisamente sobre esta pregunta. ¿Cómo concibe usted, doctora, el rol de liderazgo que puede ejercer la mujer en la investigación científica? Y quisiera referirme específicamente también a la innovación. Bueno, yo creo que la señora ministra ha tocado muchos temas, todos ellos muy relevantes y están muy alineados con el enfoque que yo tengo, que me gustaría resumirlo de alguna forma. Para mí es muy importante el primer punto de partida cuando hablamos de mujeres, que es creer y ser conscientes de nuestro poder para poder cambiar. A veces el tema de la autoestima es algo que se repite y que lo vemos constantemente, en el cual las mujeres tenemos que trabajar claramente. Entonces, cuando hablo de creer, es creer en nosotras mismas y en nuestra capacidad y en nuestro poder para poder cambiar a nuestro entorno y tener impacto más allá de lo que nosotros muchas veces nos ponemos como límites normalmente mentales. Segundo lugar, hacer. Cuando hablamos de hacer, no solo a nivel individual, creo que es muy importante trabajar en nosotras mismas para, como he comentado, mejorar, aprender, porque yo creo que el pensamiento científico y el pensamiento de aquellas personas que estamos en el mundo académico tiene que ser retroalimentado, actualizado y conservado, y siempre tienes que trabajar en uno mismo, en leer y en prepararte para poder hacer cosas que tengan un impacto no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y en este sentido lo relaciono con algo que habéis comentado, que es poder ser referentes no solo en nuestro entorno directo, obviamente aquellas que tenemos hijos sabemos que somos referentes en nuestras familias y que es importantísimo, sino también a nivel colectivo. Y todas tenemos una capacidad de impactar más allá de nuestro entorno más próximo, que a veces ignoramos. Y en tercer lugar, que creo que es muy, muy importante, es evaluar. Evaluar, que a veces pasa por parar, pensar, reflexionar y ver de qué forma podemos mejorar, cambiar o incorporar herramientas o contenidos o acciones que nos ayuden a seguir impactando nuestro entorno. Y en ese sentido, creo que me gustaría destacar 2 cosas.
Y sobre todo ahora más que nunca que estamos viviendo esta etapa de pandemia, creo que es importantísimo y que está tan de moda y que todo el mundo está hablando ahora de género y sostenibilidad, ¿no? Dos materias en las que yo doy clase en la Universidad de Georgetown, precisamente en la materia de género y sostenibilidad, y hace 6 meses era una cosa rarísima dar clase en género y sostenibilidad, y hoy en día, 6 meses después, parece que todo el mundo le parece normal esas dos palabras. Cosa que es fantástico, pero que al mismo tiempo es un poco peligroso el no quitar el valor que hay detrás de las palabras y darle un contenido real. Y para eso creo que es importantísimo conectar y establecer alianzas con entidades y con personas que llevan ya una trayectoria, que han sido capaces de no solo diseñar actividades, programas y acciones, sino validarlas, testarlas, probarlas, mejorarlas y adaptarlas. Porque si no, nos vamos a convertir en que vamos a hablar de muchas palabras que están de moda y que al final el tema de género parece que todo el mundo ahora está haciendo mentoría, coaching, asesoría, en fin, todo el mundo, pero son temas en los que tenemos que ser serios, ser profesionales y de alguna forma mejorar, y la única forma para eso es establecer alianzas con entidades y con personas que de alguna forma llevan una trayectoria para poder seguir entre todas aportando valor. Eso es un poquito mi resumen, que yo creo que complementa mucho y está muy alineado con la posición que ya habéis comentado. Gracias, doctora Yanire. Yo tomaría un punto muy importante. Todos los que señaló son muy importantes, pero el de evaluar precisamente. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a hacer esas evaluaciones y esos seguimientos en las instituciones a las que pertenecemos. Entonces tenemos planes operativos, tenemos planes de desarrollo y creamos actividades, les hacemos seguimiento, las evaluamos. Pero esas acciones de seguimiento y esas acciones de evaluación también tiene que ser en lo que cada una de nosotras está construyendo como mujer, como profesional y como líder. Entonces, ese era el punto que quería resaltar. Muchas gracias. Bueno, profesora María Alejandra, a ver qué aporte nos puede usted brindar. Doctora Ginyola, muchísimas gracias. Pues muy en línea de nuestras amigas, yo vengo de una casa de solo hombres y comencé desde muy chiquita a trabajar en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Javeriana, donde también eran muchos hombres. Entonces el vacío femenino, siempre estoy buscando lugares donde pudiera encontrar esa parte femenina y de mujer cerca a mí. Entonces me vinculé a muchas actividades en relación al tema de mujeres. Estoy vinculada a la Fundación de Mujeres por Colombia, he estado en Med Community con Yanire, cuando hice mi doctorado estuve en el Female Faculty Network. ¿Qué encontré? Hay unos paradigmas que están presentes del machismo, eso no lo podemos dejar de lado, con unos roles, específica en mi casa, mi padre me pedía que fuera una profesional muy fuerte, que fuera una profesional con doctorado. Hace poco estábamos hablando en estos días, me decía, en el jardín de mi hijo me preguntaban, ¿qué quería tu papá de ti? Y mi papá estaba ahí. Yo le dije, papi, en el jardín de mi hijo están preguntando, ¿qué querías tú de mí? Respóndenos. Y él me decía, pues que seas mejor que yo, que seas lo mejor. Claro, fue un nivel de exigencia muy fuerte, pero siempre detrás de un tema de cuál es ese rol de ser mujer, de cumplir el rol de casa, de ser esposa, de ser madre, de cumplir con unas obligaciones de hogar, pero al mismo tiempo cambiar un rol a profesional exitosa. Digamos que eso es lo que nos enfrentamos la nueva generación de mujeres, que tal vez las generaciones anteriores no tenían enfrente. Al estar en todos estos grupos de mujeres en estos últimos 20 años, ¿qué fue lo que me dio y que me ha dado como oportunidad? Primero, empoderamiento. Empoderamiento de que sí se puede cambiar el paradigma. Muy chiquita, viniendo de una clase media, ver mujeres en cargos directivos, participar en las sesiones donde las mujeres contaban cómo habían logrado hacer sus doctorados con hijo, cómo habían logrado desarrollar su carrera profesional, inspira. Entonces, a pesar de que por muchos paradigmas familiares, culturales, en la cabeza estaba que no se podía, finalmente alguien te da la capacidad de empoderarte y demostrar que sí se puede hacer el cambio de paradigma cultural. Ese es el primer punto. Yo creo que el tema de la formación es muy importante.
porque de una u otra forma, pues el esquema de una mujer es muy diferente al esquema de un hombre, y nosotras debemos de prepararnos mucho en temas que aún nos faltan: el liderazgo profesional, el tema de comunicación para trabajar en equipo, los temas de negociación son claves. Seguimos teniendo espacios que son muy masculinos. El año pasado tuve la oportunidad de estar en la Alta Consejería para la Mujer y fue muy interesante ver en el Consejo Asesor Presidencial dirigido por la doctora Heidi Gallo y por la vicepresidenta, cómo se pueden encontrar mujeres en cargos muy altos del país que han logrado romper el techo de cristal, pero han logrado romper el techo de cristal justamente porque han tomado modelos masculinos para poder optarlo. La pregunta que yo me hacía es cómo las próximas generaciones podemos seguir teniendo modelos femeninos para poder romper el techo de cristal y ver unas alternativas que nos permitan, digamos, seguir siendo mujeres, pero ser líderes, siendo complementarios. Y recuerdo mucho que Naciones Unidas tiene un dato que se llama He for She, que es ellos trabajando por ellas. Y hace poco en un documento de Business by Poverty vi algo interesante, y es que para poder cambiar estas brechas, a los primeros que hay que concientizar es a los hombres, ¿sí? Es cómo los hombres trabajan por esa conciencia para que tengamos mayor equidad y para que esa equidad sea vista desde el hogar, en las actividades del hogar, como en lo profesional, como en las brechas salariales, en el desempleo, en los cargos directivos, en los cargos medios, e ir pues desagregando a todo nivel. Y por último, el nivel inspiracional de poder implementar eso. Yo me imagino pensando en una niña, eso lo hablábamos a principio de año cuando estábamos soñando con esta hoja de ruta, una niña de región por allá, que en su cabeza no se le ocurre ser científica, que muchas veces, lamentablemente, lo único que puede hacer es buscar un marido para poder tener, digamos, recursos, o en otras ocasiones peores, buscar la prostitución como opción. Poder comenzar a tener mentorías donde uno pueda comenzar a cambiar el paradigma de ver que ellas pueden tener esa capacidad interior, y es poder desarrollar esa fuerza interior y esa capacidad de empoderamiento, del poder hacer las cosas. Muchas Gracias a ti, y tocas ese punto tan sensible también de la mujer que está en lo rural, que está en la región, que está en grupos étnicos. Recuerdo alguna oportunidad de conversación que tenía con una de mis estudiantes perteneciente a un resguardo indígena y su mamá, donde me decían que habían tenido que salir huyendo del resguardo indígena para que ella pudiera estudiar precisamente, porque no se le permitía. Entonces, uno de los puntos que se mostraban en la hoja de ruta precisamente es poder llegar a esa región y poder ser también inspiradoras para estas niñas, para que es que además no es solamente el hecho de que ellas puedan tener ese desarrollo, sino el desarrollo económico que se da, por supuesto, para su región. Muchas gracias, profesora María Alejandra, y quisiera darle el uso de la palabra para la respuesta a esa pregunta que ha sido tan interesante y en la que varias de nuestras ponentes han coincidido, a la profesora Ángela. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo estaba mirando, escuchándolas, y dije, bueno, pues yo voy a tomar el tema desde el lado más bien de cómo llegar a cargos de poder, o sea, liderazgo desde ese punto de vista. Y uno ve que en realidad los hombres son mayoría en todos los cargos directivos, en los altos niveles, y siempre ellos establecen como ciertas reglas, a veces visibles y a veces no tan visibles, en torno a una norma masculina a la que las mujeres tienen que acostumbrarse, y lo encuentran difícil adaptarse. El liderazgo masculino en las instituciones de educación superior, sobre todo, se muestra que muestra que hay una ausencia femenina, y se puede entender como una respuesta a una tradición realmente en la construcción social de la propia institución. Pero por otro lado, tenemos que pensar en la dimensión cultural, que ocupa un espacio decisivo en el reducido acceso de las mujeres a los cargos de liderazgo. Influye de manera decisiva la idiosincrasia, porque es allí donde nacen en buena parte todos los factores de peso que condicionan y que obstaculizan el ascenso académico y profesional de las mujeres, y se invisibilizan, y solo se puede rescatar pues con una conciencia colectiva de género. Las líderes de hoy en día son el fruto de un proceso de cambio social que se ha venido desarrollando desde mediados del siglo pasado. En ellas se materializa un proceso tensionante, si vamos a mirarlo en la incorporación al poder,
el proceso del poder. En la carrera es como una carrera de obstáculos. Las mujeres se enfrentan a dificultades de todo tipo, individuales, sociales, estructurales, culturales, y además de eso, con el añadido de que sus méritos generalmente pasan desapercibidos. Estas primeras mujeres demuestran, estos líderes, han demostrado la necesidad de inputs y de superpluses con respecto a lo que deben reunir los hombres para llegar a los mismos cargos de poder. La misma sociedad se ha encargado de situar a las mujeres en tareas de cuidado en todos los campos. Es importante visibilizar la función del cuidado, como la función del cuidado familiar está adscrita a las mujeres como parte de un rol de género motivado por un sentimiento de obligación naturalizado por parte de las mujeres a la hora de cuidar. Por eso yo diría que el liderazgo femenino es mucho más democrático, es participativo y basado en la ética del cuidado de las mujeres. Y con respecto a este liderazgo, con esas cualidades democrático, participativo y basado en la ética del cuidado de las mujeres, yo creo que es importante recordar que las académicas se insertan y se articulan en la institución, llevando consigo esa obligación naturalizada de cuidar, que indudablemente se manifiesta en el comportamiento hacia sus subordinados, porque empiezan a usar unos modelos flexibles, amigables, que se interpretan entonces como debilidad y contrastan con las reglas masculinizadas de fortaleza, agresividad y competencia guerrerista. Las cualidades del liderazgo femenino basadas en la ética del cuidado cambian los paradigmas existentes y crean un choque que es percibido como revolucionario y peligroso, y entonces debe ser subvalorado y menospreciado dentro de los parámetros científicos establecidos. Pero también podemos introducir aspectos nuevos, verle el lado positivo a esa actividad científica diaria y el ambiente de investigación que se caracteriza en este momento por una absoluta rigidez. ¿Cómo podemos cambiar eso? Los mejores ejemplos de liderazgo femenino que yo conozco, y que creo que todas las conocemos en la historia, Hipatia de Alejandría y María Curie. Son dos mujeres que en diferentes épocas se enfrentaron a un patriarcado muy marcado y contribuyeron al desarrollo de la investigación de una manera clara con perspectiva de género. Entonces, yo quiero un poco mirar cuál es la situación de la mujer en una empresa o en una universidad para lograr cargos de poder y cómo ella puede contribuir desde sus mismas cualidades, de su misma formación como basada en el cuidado para cambiar un poco la atmósfera de los centros de investigación y mirar cómo sí tenemos ejemplos de épocas muy, muy antiguas, como es Hipatia de Alejandría, o un poquito más cercana como María Curie, que logró tener 2 premios Nobel. O sea, es realmente posible desarrollar ciencia y llegar a ser líder en ciencia y en investigación en un ambiente patriarcal, pero pues lo que tenemos que mirar es que las cualidades femeninas tienen que ayudar a mejorar ese ambiente para las mujeres. Muchas gracias, doctora Ángela. Mientras usted hacía su presentación, yo pensaba entre líneas de la lectura que le hacía, 3 momentos en los que podemos ver ese liderazgo de altos cargos o de dirección en educación superior en investigación. Un antes, un durante y un después, podríamos mencionarlo. Ese antes visto como cómo lograr que la mujer crea que puede llegar a esos altos cargos, que es posible, que no es solamente para los hombres, pero que aparte de creer que puede llegar allá, formarse para llegar allá y para poder dirigir equipos. Miren que la profesora María Alejandra señalaba unos puntos muy importantes de comunicación, de comunicación entre equipos, de inteligencia emocional, por ejemplo. Un durante de saber cómo sostenerse allá. Ya cuando uno llegue, incluso la ministra decía ese mundo de masculinidad donde uno llega, y también María Alejandra lo señalaba, entonces, cómo mantenerse, cómo mantener el equilibrio en ese momento, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista de mujer como eres, de esposa, de ama de casa también, de madre o de mujer soltera que está también con sus padres al cuidado, la economía del cuidado de la que también todas han hablado, y un después, y es el relevo generacional que viene posteriormente. Y es esa preparación que también debemos darle a las que vienen allá detrás nuestro. Muchísimas gracias, profesora Ángela, y quiero cerrar esta pregunta con la profesora Mónica.
Gracias, Ginyola, y muchas gracias a todas. Me motiva mucho todos los comentarios que he estado escuchando de todas las que estamos en el panel. Creo que voy a tomar el punto de la comunicación y difusión como un punto central de los que ustedes han tomado en la ruta en relación también con la mentoría. Y también quiero retomar este señalamiento que han estado haciendo en la mesa sobre la necesidad de autorreconocimiento y añadirle la necesidad de reconocimiento mutuo para las mujeres en la ciencia. Quiero decir que este asunto estos textos de autorreconocimiento mutuo y comunicación me parecen fundamentales para apuntalar el liderazgo global de las mujeres en la ciencia. Quiero hacer mención al trabajo de la doctora Sarah Gilbert, que actualmente en la Universidad de Oxford, y quiero también hacer mención del trabajo de la doctora Mónica Olvera. Ella es una física en la Universidad de Northwestern. Sarah Gilbert está liderando uno de los equipos más importantes de la vacuna para el coronavirus y tiene resultados ya muy importantes que prueban desarrollo de inmunidad en sus estudios. Mónica Olvera, por su parte, ha estado trabajando en otra vertiente desde la física y desde cómo la simulación computacional y la electrostática está tratando de buscar una vía para detener, ¿no?, la infección por coronavirus. Y me parece que el hecho de que podamos reconocer y dimensionar y difundir al máximo este tipo de información es fundamental. O sea, estamos hablando de dos mujeres que están trabajando en las agendas que van a definir la salud del mundo, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos tener más espacios para reconocerlas. Me gustaría que tuviéramos más espacios ocupados en la difusión de la ciencia y en la difusión de los liderazgos femeninos, y menos espacios a lo mejor, ¿no? Pues dedicados a si algún líder político quiere o no usar un cubrebocas. Creo que tenemos como sociedad que hacer un tipo de construcción en este sentido que nos permita llevar para adelante este desempeño. Y también mencionar, hoy por la mañana tuve la oportunidad de darme una escapada por una conferencia también, ¿no? A distancia, con la doctora Marina Pollán y la doctora Teresa Chama. Las dos están liderando, una en España y otra en México. La doctora Pollán en el Centro Epidemiológico de la Universidad de Carlos III, y la doctora Teresa Chama en México como directora de investigación del Instituto Nacional del Centro de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, y las dos están conduciendo los levantamientos de pruebas serológicas que nos van a dar la oportunidad de determinar cómo a nivel nacional en términos de inmunidad. Me parece que es de bajo fundamento. Por ejemplo, y voy a cerrar, ¿no? Diciendo que esto es fundamental para las acciones de mentoría, porque el reconocimiento de roles de mujeres científicas es importantísimo para otras mujeres en la ciencia, para las adolescentes, pero también para las niñas pequeñas. O sea, este constructo de estereotipos empieza desde muy temprano en la vida. Y entonces acá les voy a decir que en parte la investigación a la que yo me dedico, que es sobre todo sobre investigación de carácter social, ¿no? Basada en la ciencia y en la evidencia, hay evidencia muy contundente de las desventajas y las brechas que existen en la movilidad social de las mujeres para alcanzar la educación terciaria. Todas conocemos, además del sesgo de la segregación por carreras en la educación terciaria, y creo que el tema de la mentoría basada en estos modelos de liderazgo y de rol es fundamental como pues una suerte de solidaridad intergeneracional también, ¿no? Que nos permita llevar la comunicación de la ciencia a las nuevas generaciones. Y
y les termino contando una anécdota también como invitación a las siguientes intervenciones. Esta mañana le platicaba a mi sobrina de 4 años que iba a estar interviniendo en un panel con mujeres. Entre las cosas que le platiqué, acabó platicándole a la mamá cuando llegó de trabajar que mi tía va a estar en un panel sobre niñas científicas. Entonces, le invito para que tomemos ese tema. Tiene 4 añitos. Gracias. Maravilloso, maravilloso, cómo estamos inspirando también a nuestras niñas en nuestras familias. Muchísimas gracias, profesora Mónica. Recordemos que mostrábamos al inicio la hoja de ruta que se suscribió el pasado 11 de febrero y muchos de los temas que ustedes han tratado al contestar esta pregunta, pues ayudan también al desarrollo de esa hoja de ruta. Sin embargo, yo quisiera que nuestras panelistas colombianas nos dieran su punto de vista de cómo materializar esos puntos señalados en esa hoja de ruta para alcanzar un verdadero liderazgo femenino en el ámbito académico y de investigación. Y también invitar a las panelistas extranjeras que nos ven desde fuera, ¿cómo podríamos materializar? No importa si no se tocan todos los puntos, son 10 puntos, si se quieren centrar solo en uno o si quieren hablar de manera general. Entonces, nuevamente repito, ¿cómo materializar los puntos señalados en la hoja de ruta para alcanzar un verdadero rol de liderazgo femenino en el ámbito académico y científico? Y señora ministra, nuevamente le cedo el turno. Me temo que las mujeres somos muy buenas conversadoras y me temo que no vamos a responder más de esta será la última pregunta. Entonces, antes de responder esa pregunta, yo sí quisiera tocar un punto fundamental frente al tema de buenas prácticas frente al posicionamiento y el empoderamiento de la mujer. Yo creo que hay una cosa que las mujeres científicas tenemos que hacer y es chismosear más y darle menos formalismo al tema científico para que realmente logremos que más mujeres se motiven por hacer ciencia. Entonces, en el medio del estrés de la vida, las mujeres que tenemos tantas cargas, a veces no nos tomamos tiempo ni siquiera para saber qué le pasa a nuestra compañera como mujer. Y eso es, digamos, una estrategia muy importante entre la empatía y el empoderamiento, de lograr conectar a otras mujeres. Yo creo que nuestra sola presencia y nuestras mismas acciones deberían de ser ese punto de conexión para poder implementar todo esto que tenemos en la hoja de ruta para la mujer. Pero es eso, nosotros podemos abrir muchísimos programas, pero si no somos mucho más amorosas, mucho más amables como científicas en este mundo, pues no lo vamos a lograr, porque siempre esto se pinta como un panorama agreste, como un panorama demasiado difícil, como demasiado complejo, y lo resumo en la anécdota que la llevo contando hace 12 años, porque para mí ha sido un cambio trascendental en mi vida y en cómo yo pensaba la ciencia, y es este caso de una niña que hace más de 12 años me dijo que ella pensó que la ciencia era un tema de hombres blancos y ricos, un mundo completamente estereotipado desde el concepto de género, de clases y de etnias. Entonces, un poco es ese llamado que si nosotros queremos cumplir con esta ruta de la equidad y la ruta por la mujer, pues debemos de acercarnos más a las mujeres y animarlas y ser compañía en un camino que es tan complejo, que es tan complicado, porque cuando yo tengo un experimento, y me pasaba cuando estaba haciendo mi maestría, no tenía hijos, no tenía esposo y me podía quedar hasta las 4 o 5 de la mañana hasta que el experimento se terminara. Cosa que no ocurre en un hombre, ¿no? El hombre no está pensando en que tiene algo en su casa, el hombre se puede quedar sin ningún problema y no tener que pasar, digamos, por toda esta complejidad que tenemos las mujeres. Entonces, ya para responder un poco, nosotros desde el Ministerio estamos trabajando en varias cosas para poder materializar la hoja de ruta para la construcción de una política de género y compromiso por la equidad. Lo primero es la política pública misma de ciencia, tecnología e innovación, que hemos denominado inclusiva y diferencial, en donde un marco político y fundamental para esta política es el capítulo de mujeres. Estamos planeando un diálogo de mujeres precisamente
para fortalecer las estrategias y los lineamientos que la política debe tener para disminuir estas brechas de inequidad. Por el otro lado, ya además las invito, ya casi estamos próximos a abrir esos diálogos, y las invito como red de mujeres y como asistente a este panel a que puedan participar activamente en la construcción de este capítulo. Lo segundo que estamos materializando es que justo María Alejandra fue parte fundamental y pieza fundamental de esta estrategia. Junto con la Vicepresidencia de la República construimos el primer programa con connotación diferencial y enfoque de género, que se llama Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, y es un programa que va dirigido específicamente a niñas de pregrado para fomentar las vocaciones STEM, y que tiene como marco conceptual y fundamental el fortalecimiento de agentes de cambios para los territorios, bajo una perspectiva de etnia unido a género, bajo una perspectiva de territorialidad, de mujeres urbanas y de mujeres de estratos 1, 2 y 3. Entonces, ese programa se construyó, lo tenemos un poco retrasado en la implementación, porque una primera fase de ese programa era el liderazgo y la inspiración y unas pasantías internacionales que nos tocó replantear por la pandemia, pero llegamos a una estrategia muy bonita que nos va a permitir un mayor alcance justo en medio de la pandemia, y es que este programa tiene como 4 capítulos. Un capítulo es el de liderazgo e inspiración, y es un proceso de formación para niñas en vocaciones STEM, que lo estábamos pensando para un número muy reducido de niñas, y que por la virtualidad pues lo vamos a ampliar a un número más grande de niñas, y que básicamente lo que decíamos en el tema de la comunicación tiene como soporte filosófico el de la inspiración y el ejemplo. Entonces, con las mujeres TIL inclusive hemos trabajado y ya tenemos que empezar, digamos, a consolidar y a materializar este sueño, y es cómo las niñas se ven referenciadas en otras mujeres, pero además cómo cuando una niña sale de su territorio, de un espacio en el que normalmente no se concibe, y se encuentra con este choque de cultura, de clases, etcétera, etcétera, ¿cómo afrontamos esto? Y esto pues desde el nivel de liderazgo. Una segunda fase de este empoderamiento para materializar este pacto por la mujer de este programa son estancias de investigación, de innovación y desarrollo, que en principio estaban pensadas para hacerlas fuera del país, pero que en esta primera programa se van a hacer en Colombia, mientras sabemos qué va a pasar con la apertura de los diferentes países. Pero hay un ejercicio, digamos, muy importante en esto, y es cómo a través de las estancias también las mujeres empiezan a superar sus propios miedos cuando están por fuera del territorio. Y una tercera fase que nos puede llevar a investigación o a emprendimiento es el entrenamiento en habilidades de manejo de herramientas tecnológicas, bien sea para la formación profesional o bien sea para el emprendimiento. Entonces, esto es una manera de consolidar. Por el otro lado, logramos que en becas doctorales tuviéramos un 25% fijo de cupos, en el que van incluidos víctimas, mujeres y etnias. Entonces ahí hay un aporte diferencial. Logramos también algunas convocatorias, dar unos puntajes diferenciales por la presencia de mujeres en proyectos de investigación. Y por el otro lado, estamos construyendo un programa que, bueno, ya está construido, que vamos a lanzar próximamente, y justo en el marco de la pandemia, en donde un componente muy importante es la participación de mujeres, y es un programa que articula cultura e investigación como una manera de entender la pandemia en niños y jóvenes, en niños desde los 7 años hasta adolescentes de los 16 años, con una perspectiva no desde el fracaso, sino de cuántas oportunidades podemos generar desde esta pandemia, en donde la visión de género pues es muy importante. Entonces, estas son un poco de las acciones que estamos generando desde el Ministerio para generar empoderamiento, pero además creemos que hay también una estrategia muy importante en el Ministerio, que se resalta la labor de la mujer científica y que además queremos masificar, que se llama Mujeres Ciencia, y es un programa comunicacional donde se resalta y se valora el papel de la mujer en la ciencia. Para terminar también me gustaría comentar
que este pacto por la equidad y la innovación tiene que también trabajarse desde un nivel comunicacional, en donde nosotros logremos transmitir a través de los procesos de divulgación y la comunicación la inserción de las mujeres en vocaciones científicas, porque hay muchísimos temores y muchísimos miedos en enfrentar este tipo de carreras por toda la construcción social. Entonces, voy a usar una de mis palabras favoritas: hay que desmitificar la ciencia y hay que desmitificar el papel de las mujeres en la ciencia como algo inalcanzable, como algo en lo que no podemos ejercer un papel fundamental. Entonces creo que desde la divulgación y la comunicación también hay que empezar a construir esos espacios de poder que podemos ejercer de las mujeres desde carreras científico-tecnológicas. Ministra, indudablemente con estos programas que usted nos presenta, política pública y demás, pues nos ha dado en realidad un avance frente a todos, prácticamente a todos los puntos de la hoja de ruta, ¿no? Uno que se veía que se debía trabajar es el de la comunicación, y con este programa comunicacional de Mujer en Ciencia definitivamente va a ser uno de los puntos también muy importantes para poder dar ejemplo y demás. Gracias, ministra, y rápidamente pues le voy a dar el uso de la palabra a las demás panelistas, porque como lo alcanzó a decir la ministra, miren, nosotros teníamos preparadas unas preguntas así elaboradas, dijimos las vamos a trabajar todas, pero sí hablamos muchísimo, así de que nos estamos centrando en las más importantes. Al final yo por lo menos leeré las otras para que todas y todos los asistentes se queden pensando en una respuesta para esas preguntas. Entonces, profesora Ángela, le doy el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues después de oír a la ministra, realmente yo estaba por interrumpirla para preguntarle, porque realmente veo que toda esta ruta que nosotros firmamos el 11 de febrero, pues tiene todos los aspectos que ella nos ha nombrado, y nosotras estamos muy interesadas desde la Red Colombiana de Mujeres Científicas en ayudar y en asesorar en todos esos puntos, así que me encanta oírle hablar que ya tiene programas pues muy estructurados y que estamos avanzando en eso, porque realmente ofrecerle a las niñas un camino de liderazgo femenino que seguramente va a traer todas esas ventajas de que el liderazgo es más democrático, es más participativo y sobre todo está basado en el cuidado, que eso es algo que es una cualidad estrictamente femenina en nuestras sociedades. La pregunta que yo le quería hacer a la ministra es el nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que fue propuesto por la Misión de Sabios en este informe de Colombia hacia una sociedad del conocimiento. Es un informe muy extenso de varios libros, en el cual participaron 47 expertos nacionales e internacionales de diferentes áreas del conocimiento y propusieron al gobierno nacional una hoja de ruta que tiene que servir de guía para el diseño de políticas relacionadas con educación, ciencia, tecnología e innovación. Ese me parece que es un documento importantísimo. ¿Cuál es la relación entre el programa que hasta ahora ha trabajado el Ministerio de Ciencia y Tecnología con este nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología propuesto en la Misión de Sabios? Esa sería una pregunta que me interesaría conocer, para ver qué tanto estamos realmente relacionando el trabajo que se está haciendo en el Ministerio con las propuestas que hay de parte de los científicos que han escrito y han trabajado todo el año en esta nueva hoja de ruta para desarrollar el país. En fin, lo veo como muy importante porque creo que este tema de la Misión de Sabios y todo el bagaje que nos dejan de muchos libros, pues tiene que ser estudiado y divulgado en Colombia con mucho énfasis para que no pase lo que pasó hace 25 años con la primera Misión de Sabios, que pues también fue un trabajo excelente, en el cual estaba hasta el premio Nobel nuestro, Gabriel García Márquez, y que se quedó en el olvido, o sea, quedó guardado los 25 años y ahora volvemos a mirar y ahí teníamos escrito todo lo que hubiéramos debido hacer en este cuarto de siglo y que no lo hicimos para desarrollar el país. Entonces sí me gustaría ver un poco cómo vamos a transformar este país todos de la mano, con todo el bagaje que tenemos ahora del estudio que se presenta en
en este resumen, en este informe de Colombia hacia la sociedad del conocimiento y cómo tenemos nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología pues trabajando de la mano con esto o en esta misma dirección. Muchas gracias. Ginyola, si se descuida, le quitan el papel de entrevistadora y de comunicadora. Sí, señora, no, eso está muy bien, está muy ya bien. Ya tiene reemplazo. Así es, me paso yo para el otro lado de panelistas también porque hay muchas cosas para decir. Siga, ministra. Dos cosas, doctora Ángela, fundamentales. Lo primero es que hay una muy buena noticia, es que ya estamos casi terminando, ya digamos como cursamos la primera fase de discusión del modelo de gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Digamos como se hicieron los acuerdos a nivel gubernamental, se tuvieron unos primeros grupos focales para la discusión del modelo de gobernanza, el cual, digamos, ya va a ser un decreto del sistema de ciencia, tecnología e innovación, donde se estructura un poco la manera como el ministerio va a tener este acompañamiento del sector científico. Y esperamos que este decreto esté firmado en octubre y ya en esta semana está empezando, digamos, como todo el proceso de socialización. Entonces, esperamos tener ese modelo de gobernanza y ese modelo de gobernanza se basó en la primera propuesta que hizo la misión de sabios, claro, con algunos cambios, sugerencias que se han recogido de todos los sectores, porque había una conversación muy amplia entre centros de ciencia, universidades, sector productivo, para poder tener el modelo de gobernanza. Entonces, primero darle la tranquilidad, que eso no se va a quedar en letra muerta y que muy probablemente después de que hagamos estas conversaciones, en octubre estaremos firmando ese decreto. Lo segundo que estamos haciendo es la implementación de acciones por misión. La misión de Sabio planteó 5 misiones, porque además la misión de Sabio tenía como varios niveles, ¿no? Estrategias, recomendaciones y misiones. Hay estrategias que están proyectadas de aquí a 30 años, pues que son a largo plazo. Sin embargo, nosotros lo que tomamos para empezar la implementación de los pilotos es una misión. La misión que se escogió para este año es la misión de bioeconomía, que además incorpora elementos de otras misiones, por ejemplo, Industrias 4.0, cambio climático, agua, ciencias sociales y salud, en una sola misión, que es la misión de bioeconomía. Y en este momento justo ya pasamos todo el proceso de diseñar, diseñar como tal la misión, pues porque la misión no estaba diseñada en el documento, la estamos diseñando, y viene una segunda parte que es la construcción metodológica de cómo se implementaría esta estrategia por misión, y al final pues poder realizar todo el tema presupuestal de cuánto nos costaría la misión. Estamos soñando que también se pueda hacer el lanzamiento de esta misión a finales de octubre, principios de noviembre, y que ya tengamos un primer escalamiento, sobre todo para poder generar todos los aprendizajes que necesitamos y poder el siguiente año pasar con 1, 2 o 3 misiones y ver si logramos tener al menos 3 misiones consolidadas durante estos 2 años. Perfecto, muchas gracias, ministra, y gracias a la doctora Ángela por su pregunta. Ya nos toca como empezar a cerrar, pero no quiero dejar de escuchar a todas las panelistas frente a las preguntas que formulamos. Entonces, profesora María Alejandra, le doy el uso de la palabra y luego continúo con la profesora Yanire y Mónica para también pasar a unas preguntas que nuestros asistentes nos están haciendo. Bueno, mil gracias, Ginyola, seré muy breve. Primero agradecer porque el sueño de la ruta no hubiera sido posible sin todas ustedes, sin la doctora Mabel, sin la doctora Ginyola, sin Ángela, que desde la consejería apoyaron para que esto se hiciera realidad. Cuando se soñó esta experiencia y con la doctora Heidi en la consejería, vinieron a mi mente temas de implementación de política científica. Y la implementación de política científica, digamos que viene desde 2 niveles trabajados en el doctorado, que es de arriba hacia abajo, top down o bottom up. Lo bonito de lo que trabajamos juntas en los meses que estuvimos trabajando en la hoja de ruta fue el trabajo con la red de mujeres científicas, con la red de mujeres científicas, con Ascuni, con Ginyola y con la Asociación de Periodismo Científico, de conocer las necesidades de las mujeres científicas reales, de conocer los indicadores y las problemáticas, y que había también una disposición de gobierno, tanto a nivel
de presidencia, de gobierno nacional, como a nivel ministerial de la ministra Mabel, dispuestas a apoyar este reto. Y las necesidades fueron escuchadas. Y yo creo que el poder trabajar desde esta mirada donde hay un empoderamiento de los actores, que no se queda en un saludo a la bandera desde el gobierno, sino que puede bajar a empoderar a nivel meso, a las organizaciones que tienen la capacidad de jalonar, como lo estamos haciendo en este momento nosotras, desde la Red de Mujeres Científicas, desde ASCUN, pensando el tema, desde MED, es donde realmente hay una sensibilidad al tema. Entonces no se queda en el saludo a la bandera, sino que se baja y puede construirse. Y yo creo que eso es lo que ha inspirado a la Red de Mujeres Científicas, ha inspirado a Jinyola y ASCUN, que podemos continuar en el proceso y que puede seguirse dando ese trabajo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en términos de implementación de política científica. Otro punto que me parece importante tocar de lo que había preparado para las otras preguntas, voy a intentar resumir un par de cositas. Uno, el tema de los indicadores. Yo estuve revisando indicadores nuevamente, lo habíamos hecho para el documento del 11 de febrero. Todavía falta mucho desagregar los indicadores del país, sobre todo en el Observatorio de Ciencia y Tecnología y en el Ministerio de Ciencias. En un documento, en un artículo que encontré en portafolio, encontré que en el mundo es una participación del 28% de mujeres en temas científicos y en el país estamos en un promedio de participación en investigación en 38%. Son más o menos 6.000 mujeres investigadoras y 10.500 hombres investigadores. Si eso lo bajamos y lo desagregamos a niveles de cargos de liderazgo, cargos directivos, como decía la doctora Ángela, yo creo que no hemos superado el techo de cristal y tenemos muchos temas en el techo de cristal que hay que bajar. Y ahí llego al punto micro y es el tema de las instituciones y el papel de las instituciones. Hay un punto muy importante que se toca en la hoja de ruta y es el punto de la certificación de las universidades con equipares. Esto me inspiró mucho del trabajo que yo hice en el board del Female Faculty Network en Holanda, y es que existía un grupo de mujeres dedicadas a hacer una política de género institucional. He visto un comentario de mensaje en el grupo del chat de Zoom que habla justamente de ese tema, y es, no podemos quedarnos solamente con la política de sombrilla y con lo que podamos hacer desde las redes, sino lo que se pueda construir y sensibilizar a nivel institucional. Y justamente ahí es donde tenemos toda la posibilidad de transformación, que las instituciones logren reforzar este tema y que logren construir sellos de equipares, otra clase de sellos, donde justamente están los indicadores para encontrar el nivel de equidad. Y eso lleva a pensar lo que ha venido pensando el director del DANE, el doctor Oviedo, con todo el tema de la economía del cuidado, con todo el respaldo que le ha dado con la CEPAL para el tema de indicadores. Una encuesta muy importante que no podemos perder de vista nosotros es la encuesta del uso del tiempo, porque justo donde están los desniveles más grandes para nosotras, y es que nosotras como científicas, además de estar escribiendo papers, haciendo clases, haciendo presentaciones, haciendo investigaciones, tenemos que cuidar la casa y mucho más ahorita en la pandemia, hacer el desayuno, el almuerzo y la comida, y el inventario de actividades que yo hacía cuando estaba en el doctorado, hacía un inventario de las actividades de la casa con mi esposo y decía, mire, estas son las que usted hace y mire todas las que yo hago. Entonces es justamente cómo podemos equilibrar en la economía del cuidado. Esa es una discusión muy linda que tuvimos con Mónica hace mucho tiempo, y hace poco Cecilia López publicó un artículo muy lindo de eso. La industria de la economía del cuidado en los países del norte generan más del 35% del Producto Interno Bruto, que generan que haya un cambio en la transformación del país. Entonces, justamente pensar que hay muchas mujeres en el cuidado de niños, en el cuidado de ancianos, en el área de salud, que es donde están más formadas, pero más remuneradas, y es donde hay la posibilidad de transformación. Nosotros somos las mujeres más formadas de este país, que tenemos la posibilidad de jalonar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida María Alejandra. Doctora Yanire. Bueno, voy a seguir un poco la línea que han seguido mis dos predecesoras. Por un lado, voy a contestar a tu pregunta de recomendaciones para llevar a cabo pues, esta estrategia, este plan tan bien articulado y tan completo. Y en segundo lugar, unas recomendaciones finales. A mí, como me gusta mucho, mi esquema es un poquito de ciencias, me gusta mucho resumir, voy a hablar de 3 puntos que yo creo, sigo en modo 3, pero me gusta mucho el esquema, que es 3 recomendaciones para llevar a cabo este plan, como digo, que está tan completo y tan articulado. Por un lado, la visión. Creo que es fundamental
tener una visión lo más global posible, una visión inclusiva, donde el género sea algo transversal, una visión obviamente transversal a los sectores y transversal y solidaria, y como digo, también complementaria. Y en este sentido pongo un ejemplo muy claro. El equipo de MinCiencias, con el cual llevo con Colciencias trabajando varios años, llevamos trabajando haciendo diferentes iniciativas, y voy a poner un ejemplo de lo que es tener impacto con una visión transversal y complementaria. Pues llevamos ya varias semanas, el lunes vamos a concretar, pero ya tenemos un plan de trabajo para trabajar, y ahí agradezco muchísimo al equipo de la señora ministra, en el programa de Mujeres Ciencia, para que no sea solo un programa con una visión pública y política, sino también con una visión que incluya la perspectiva del tercer sector, como es el caso de la fundación que lidero, que es MedCommunity. Y ahí estamos complementando, porque como el mundo ya sabéis que a veces está lleno ahora mismo de Zoom y de webinars y de eventos, cómo sumar, cómo crear sinergias y cómo entidades tanto públicas como privadas podemos incorporar una visión complementaria con un impacto. Y como ejemplo de impacto, llevamos ya 2 años que hemos conseguido, gracias a la alianza que tenemos con Colciencias y concretamente el programa Ondas, hemos conseguido que una escuela de La Guajira y una escuela de Huila, del Valle de Huila, consiga $100.000 de un premio al cual representamos en toda Latinoamérica de energías renovables, gracias al reconocimiento y la labor que hemos hecho conjunta con los equipos y directivos y, sobre todo, jefes de proyectos de Colciencias del Ministerio de Ciencias, a los cuales hemos estado entrenando, apoyando, sensibilizando y teniendo reuniones, y han conseguido $200.000 para llevar a cabo este proyecto tan bonito para las comunidades indígenas de La Guajira y en el Huila. En segundo lugar, los contenidos. Creo que es importante que los contenidos también sean género y sostenibilidad, que están muy bien articulados en la propuesta, pero con un enfoque, obviamente el tema de seguridad es al final la base, si no tenemos superados determinadas situaciones que ahora mismo con la pandemia, como el tema de la violencia y todo eso, pues complicado, pero el tema de género y sostenibilidad debe ser transversal y contenidos que queden reflejados no solo en la visión, sino en las diferentes acciones. Y en tercer lugar, las acciones. Yo creo que aquí detrás mío podéis ver ejemplos para lo que nosotros resumiría las acciones de nuestra fundación, que llevamos 17 años trabajando en ellas, que son sensibilización y comunicación, importantísimo. Segundo, capacitación y formación, no solo en temas, como habéis dicho al principio, duras, sino empezando por las blandas, porque si no abres y la gente no cree, y las mujeres sobre todo, es difícil que luego entremos en conocimientos, herramientas, experiencias, si no trabajamos primero en la parte de la persona. Y luego, obviamente, la parte de acompañamiento, entre los cuales están las asesorías, está el coaching, están las mentorías, están las tutorías, y cada uno debe tener muy claro una metodología concreta, unos objetivos concretos, y son actividades que acompañan, pero que complementan todas ellas y que deberían de ir siempre con una metodología y un apoyo detrás y un entrenamiento y capacitación a aquellas personas que vayan a cabo a hacer este rol tan importante. Entonces, visión, contenidos y acciones. Esas son mis 3 recomendaciones para llevar a cabo esto. Y en tercer lugar, quiero ya hablar de 3 cosas que están directamente relacionadas con lo que ha comentado María Alejandra. Nos toca un poco resumido, profesora Yanire, porque resumo. Son 3 cosas que están relacionadas con su discurso, que es primero, creer en una misma, porque a veces, si tú no crees, yo en mi caso, cuarentona, me ha tocado tener, ahora mismo tengo 3, o sea, estoy embarazada de 8 meses, con mi tercer hijo, de alguna forma, pues he esperado demasiado porque me he estado dedicando al doctorado, a la maestría, a la otra maestría, a estudiar en Harvard, en la London Business School. Siempre he pensado que no podía compatibilizarlo con una vida familiar y con una vida personal, y cosa que si esperas a los 40, como he esperado yo, pues luego te pones en riesgo la felicidad y el equilibrio personal. Segundo, el tema de la autoexigencia. Yo cuando llegué a una posición bastante relevante en el BID y en el Banco Mundial, en el mundo empresarial, me di cuenta que al final siempre nos exigimos lo que nuestro padre quiere, nuestra madre quiere, lo que nosotros queremos, y eso nos hace que a veces seamos infelices. Muy importante, al final uno empieza a exigirse y no hay barrera, no hay límite. Yo creo que es muy importante parar y disfrutar y ser conscientes de todos los logros que tenemos y disfrutar de ello, de los éxitos y pequeños éxitos logrados. Y en tercer lugar,
Coincido absolutamente con María Alejandra, modelos femeninos. Si estamos en un entorno donde no hay un modelo femenino de liderazgo, y una de dos, o estamos preparadas para crearlo y aportarlo a algo diferente, o nos vamos del entorno y encontramos un sitio donde tengamos referentes femeninos con los cuales nos sintamos identificadas en cuanto a valores y en cuanto a todo, porque yo creo que es fundamental estar en un lugar, sea público, sea privado, donde tenemos modelos femeninos basados en valores en los cuales nosotras nos sentamos identificadas y tengamos un espacio para desarrollarnos. Esos son mis 3 consejos finales y muchísimas gracias porque la verdad es muy inspirado este espacio. Muchísimas gracias. Profesora Mónica, vamos entonces a cerrar entre usted y yo. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Solamente voy a hacer un comentario respecto de estrategia de política pública, reconociendo que la agenda que ustedes tienen ya trazada es una ruta muy ambiciosa y que yo veo muy bien plasmada, me gusta muchísimo. Creo que es necesario llamar la atención del Ministerio de Finanzas, de los ministerios de Hacienda, en el sentido que los ministerios tienen un rol y herramientas muy poderosas para ayudar a que una agenda de esta naturaleza pueda converger. Hay muchas formas, pero una forma indispensable es la agenda de política de gasto fiscal para crear incentivos a través de acciones afirmativas, para que, uno, las mujeres en la ciencia puedan tener estímulos impositivos cuando se dedican a agendas que son tocadas con la realidad. Aquí hay que tomar el lema muy sonado de las agendas feministas: lo personal es público, y solamente cuando lo personal se hace público es posible tocar los pies con la realidad. A mí me parece fundamental y creo que está pues plenamente justificado el hecho que se pueda buscar una política de esta naturaleza para apuntalar la participación de las mujeres en la ciencia, y también para que estos proyectos, ¿no? Que puedan llevar a aterrizar la ruta, tengan incentivos de índole fiscal que permitan aterrizar mejor, porque realmente el reto que está detrás es doble o triple. Están, ¿no? Y creo que vale la pena tomar en consideración una cosa de esa naturaleza. Y eso, con eso cerraría, tener la oportunidad de seguir esta conversación en otros momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mónica. Yo cierro este espacio y me voy maravillada porque creo que hemos tenido unas experiencias que de verdad nos muestran una inspiración, que era lo que queríamos al principio cuando dijimos sensibilizar. Y no me puedo quedar atrás de que solamente esté liderando el panel, sino que también tengo que mencionar algo desde mi punto de vista, y es que, como saben ustedes, yo pertenezco a las ciencias sociales y específicamente al derecho, ¿no? Y considero que estos cambios no solamente se deben dar desde la política pública, sino que también se deben dar desde el legislativo. Yo me dedico específicamente al derecho de familia, y los avances que se han producido en cuanto a igualdad de la mujer en la familia tuvieron unos pasos muy lentos durante los primeros años del siglo pasado y han venido siendo constitucionalizados, por supuesto, en el derecho de familia con la Constitución de 1991. Y allí es donde empieza también a verse esa igualdad en la economía del hogar, en el cuidado de los hijos, en el ejercicio de la patria potestad y demás. Así es de que comenzamos por casa, esa igualdad materializada a través de la legislación, también luego permeando a la profesionalización de la mujer a través de la política pública, sin dejar de lado la parte jurídica. Entonces, pues, muchísimas gracias a todas ustedes, muchas gracias a los asistentes. Posteriormente esperamos tener otros espacios que nos permitan ampliar cada una de estas ideas, y pues les cedo la palabra a la doctora Sandra Guarín, creadora pues de todos estos espacios de la CHEC 2020, para que podamos cerrar. Muchísimas gracias, doctora Ginyola, todas las panelistas. Realmente hemos tenido una conversación fantástica. Invitarlos pues a continuar con estos diálogos, como decían ustedes, en otros escenarios que esperamos sean cada vez más, porque son precisamente estos los espacios que necesitamos para continuar construyendo sobre un tema que nos interesa a todos y a todas. Invitarlos a los participantes de la CHEC a
pues a disfrutar de los espacios culturales que tenemos. En este instante tenemos una actividad cultural por el Día de Chile y el día de mañana tendremos un recorrido virtual por el Museo del Oro y un recorrido virtual por el Guaviare, uno de las regiones más biodiversas de este hermoso país. De nuevo, a la moderadora, a las panelistas, mil y mil gracias y esperamos seguir reconfigurando juntas la educación internacional. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas